Dr. H. Fernandez Moran of the Massachusetts General Hospital is a very special kind of doctor. He's a biologist and an electron microscopist. That is to say, he works with one of the most powerful microscopes yet designed to do basic research on the fundamental nature of living things. It should be possible to design microscopes which will go down to the limits of resolution of the present art and permit us to see the details of molecules and even certain parts of atoms and imperfections of atoms in bodies. Esta historia inicia un 18 de febrero de 1924 en Maracaibo, estado Zulia, con el nacimiento de Humberto Avelino Fernández Morán Villalobos, hijo de Luis Fernández Morán y Elena Villalobos, brillante y destacado estudiante, de gran determinación personal, quien será uno de los más completos referentes del acontecer científico. Sus primeros años y primeros estudios fueron un peregrinar entre la capital zuliana, Curazao y Nueva York, donde vivió a raíz del exilio que tuvo que padecer su padre por estar en desacuerdo con los ideales políticos del gobierno de Juan Vicente Gómez. Es enviado antes de concluir su secundaria al Liceo Monástico Militar de Saalfeld, en Turingia, graduándose de bachiller a los 15 años de edad, obteniendo solo máximas calificaciones. Luego, inició sus estudios de medicina en la Universidad de Múnich, obteniendo el título de médico cirujano y doctor en medicina mención summa cum laude en 1944. Bajo condiciones muy difíciles, pues vivía en pleno conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Se comenta que recibió su diploma en los sótanos de la escuela bajo un intenso bombardeo aliado. Habiendo terminado la guerra, vuelve a su país y se prepara para presentar esta vez la reválida de su título de médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela. Parte del jurado consideró su examen el más brillante que se haya presentado en dicha universidad. Entre 1945 y 1946 se especializa en neurología y neuropatología en la Universidad George Washington de Estados Unidos con el profesor Walter Freeman, quien fue el promotor de la lobotomía transorbitaria para el tratamiento de las enfermedades mentales. El joven doctor volvió a Maracaibo, donde practicó con gran destreza 25 lobotomías transorbitarias en el hospital psiquiátrico de esa ciudad. Algunas de sus biografías relatan que cuando Fernández Morán, con 22 años, hacía su entrenamiento en Estados Unidos, tuvo la oportunidad de asistir a la Universidad de Princeton y conversar con Albert Einstein, quien le recomendó completar su formación científica en biofísica en la Universidad de Estocolmo. Suecia era el país que llevaba la vanguardia mundial en este tipo de estudios, por lo cual Morán se enfocó en ello. Su inagotable deseo de aprender lo llevó a realizar estudios e investigaciones en materia de neurología y neuropatología, microscopía electrónica y biofísica, en las más prestigiosas instituciones de Suecia y del mundo. Ya para ese entonces tenía dominio de al menos 10 idiomas. En 1947 fue invitado por el profesor Manet Sibon, premio Nobel de Física, para trabajar como investigador en los laboratorios de microscopía electrónica del Instituto Nobel de Física que él dirigía. Se integra al equipo del Instituto de Investigación Celular y Genética de Karolinska, donde desempeñará actividades con el profesor Torbjörn Kaspersson. Y en el hospital Serafin Meir Lazarevet con el profesor Heber Oliver Krona. Durante este productivo periodo en Suecia, Fernández Morán inventó el bisturí o cuchilla de diamante para la ultramicrotomía, lo que es el corte ultrafino de materiales biológicos y metálicos, que permitió observar estructuras subcelulares. Invención que ha impactado significativamente en los campos médico y científico mundiales. Más adelante desarrolló el concepto de la crioultramicrotomía, utilizando bajas temperaturas, que más tarde lo llevaría a inventar el criomicroscopio electrónico. Logró observar a nivel casi atómico la estructura de complejos sistemas biológicos en estado hidratado y a muy bajas temperaturas. Este instrumento le ayudó a develar la estructura funcional de las mitocondrias y el metabolismo de las células. A partir de estos inventos consiguió más de 30 patentes a nivel mundial. En estos años de estudios doctorales conoció a Anna Brovalius, quien sería su compañera y madre de sus dos hijas, Brígida Elena y Verónica.
Con todos estos descubrimientos y aportes, la Universidad de Harvard considera a Fernández Morán como uno de los 100 estudiosos que más aportaron al desarrollo científico del siglo pasado. El rey Gustavo Adolfo de Suecia lo condecora con la Orden de la Estrella Polar en el grado de caballero. Al retornar a Caracas en 1954 y tras conversaciones con el entonces presidente Marcos Pérez Jiménez sobre la necesidad de contar con un centro de investigación de alto nivel, Fernández obtuvo apoyo gubernamental para fundar el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales, IPNIC, con una extraordinaria ubicación geográfica en la cumbre de una montaña conocida como Altos de Pipe en el estado Miranda. El director del instituto es el doctor Humberto Fernández Morán, joven sabio venezolano, considerado entre los 3 especialistas en neurocirugía más famosos del mundo. Esta propuesta de Fernández tuvo la premisa de incorporar los avances de microscopía electrónica al estudio del cerebro. Se inició la construcción del primer reactor nuclear de Latinoamérica, RB-1, como parte de un programa de colaboración con Estados Unidos conocido como Átomos para la Paz. La construcción de este reactor no llegó a concluirse hasta el año 1960. En los años de actividades del instituto se llevaron a cabo bastantes investigaciones por Fernández Morán y varios colaboradores e investigadores del mundo, así como también su publicación en acreditadas revistas extranjeras. Todo este avance convirtió a este centro de investigaciones en el primer centro científico tecnológico del continente, posicionándose en el ámbito de la ciencia internacional. El gobierno del general Marcos Pérez Jiménez designó como ministro de Educación a Fernández Morán el 13 de enero de 1958. Duró solo 10 días en el cargo, pues el 23 de enero, tras concretarse un golpe de Estado, fue derrocado el general Pérez Jiménez. En este proceso se inicia una campaña de descrédito contra Fernández Morán, apodándolo como el Brujo de Pipe. Se me distinguió con el título de brujo. Un gran honor porque en la Edad Media el título de brujo era muy respetado, fueron los precursores de los científicos de hoy, así como los alquimistas, y tardaba por lo menos 30 años para obtener tal título. A mí me graduaron de brujo en 24 horas. La situación política de Venezuela y su relación con el poder lo perseguirá implacablemente, con lo cual decidió irse del país y vivir en el exilio. Durante su exilio en los Estados Unidos, fue contratado por el Hospital General de Massachusetts como asistente de biofísica del Servicio de Neurología. Más tarde dirige los laboratorios mezcladores para la microscopía electrónica del mismo departamento hasta el año 1962. Luego asume el cargo de profesor de biofísica en la Universidad de Chicago, donde luego fue designado director de la División de Ciencias Biológicas de la Escuela Pritzker de Medicina, siendo proclamado profesor vitalicio, ejerciendo el cargo que había desempeñado hasta entonces Enrico Fermi, uno de los impulsores de la era atómica. La NASA contactó a Fernández Morán para participar en la misión espacial Apolo, en el campo del análisis físico-químico de las rocas lunares, siendo así un investigador principal de este proyecto. Cuando el hombre llegó a la Luna, en julio de 1969, y trajo a Tierra muestras lunares, nosotros, trabajando como lo que llaman ellos investigadores principales, coordinamos el examen de las rocas lunares. En el caso nuestro, ya que teníamos un laboratorio especialmente equipado en la Universidad de Chicago, en el Instituto Enrico Fermi, y ya que disponíamos del cuchillo de diamante que corta rocas lunares. Por el descubrimiento de la cuchilla de diamante, recibe en 1967 el premio John Scott de Filadelfia, otorgado a personalidades cuyos inventos mejoraron la comodidad, el bienestar y la felicidad de la humanidad de manera significativa. Así, sus trascendentes logros fueron galardonados con las más altas condecoraciones. Fernández Morán declinó ser considerado para estar entre las nominaciones del Premio Nobel, ya que uno de los requisitos era adjudicarse la ciudadanía estadounidense, propuesta que rechazó porque aquello lo obligaba a renunciar a su nacionalidad venezolana, lo cual sin duda ilustra un fuerte nexo con su país. Durante algunos años, Morán regresa a Venezuela para dictar algunas conferencias en distintas regiones y formar conocimientos con la firme intención de convencer al país de la necesidad de crear un complejo politécnico de avanzada para la formación científica y tecnológica de los jóvenes venezolanos. Nunca dejó de creer en la importancia de la adecuada formación científica y tecnológica de las nuevas generaciones para hacer frente a los desafíos de la era en la que vivimos. Sus esfuerzos en pro del desarrollo no llegarían a concretarse. No hay derecho a negarle a las nuevas generaciones de venezolanos la incursión
en este campo de la ciencia y tecnología. El 17 de marzo de 1999 muere en Estocolmo, producto de un aneurisma cerebral, no sin antes dejar un invaluable legado en el mundo de la ciencia. Procuró que su conocimiento estuviera al servicio de la humanidad. Sobre su